Muy buenos días, señores. Estamos acá para una sesión más de histología con el doctor Moya. Vamos a continuar hablando sobre tejido conectivo. Y en la última sesión estábamos hablando de células fijas. Y antes de entrar a la descripción de células transitorias o células móviles o células libres, nos faltaba la descripción de la última célula. Hablo del mastocito. Nos falta esa célula para terminar la población de las células fijas. El mastocito es una célula que tiene un formato ovoidal y un núcleo circular. De esta forma. Esa es la forma que tiene la célula y su núcleo esférico. Esta población de células fijas se va a desarrollar a partir de la médula ósea de células en este tejido. La apariencia que tiene al microscopio es una apariencia granulosa, ya que posee gránulos en su citoplasma. Gran cantidad de gránulos. Y estos gránulos no dejan observar el núcleo, pero está presente su núcleo ahí. Esa es la apariencia que tiene el mastocito, o también llamado célula cebada. Su característica es la presencia de sus gránulos. Veamos. Los gránulos que posee esta célula contienen los mediadores primarios inflamatorios, mediadores primarios de la inflamación o mediadores preformados. Mediadores primarios o preformados. Y en su membrana celular es donde se van a fabricar los mediadores secundarios. Mediadores secundarios de la inflamación. Si estamos hablando de mediadores inflamatorios, entonces esta célula lo que va a hacer es iniciar una reacción inflamatoria. La llamamos como una reacción de hipersensibilidad, una reacción alérgica, cuya forma sistémica vendría a ser un shock anafiláctico, una reacción de anafilaxia que puede ser mortal. Vamos a ir describiendo tanto mediadores primarios como secundarios, pero vamos a conocer primero cómo se forman estas células y qué variedad de estas células existe, pero considerando de que está relacionado con las reacciones de hipersensibilidad. Hemos comentado que esta célula se forma en la médula ósea. Médula ósea. Y se creía que era un basófilo, que era el basófilo en el tejido conectivo. El basófilo es una célula que tiene la misma función y también se forma a partir de la médula ósea. Pero no son la misma célula. Se creía que el mastocito provenía del basófilo. Ambas células, una vez que han madurado y se han formado en la médula ósea, salen de la médula ósea y van a viajar por el torrente sanguíneo. El basófilo se queda, pero el mastocito sale y va a residir en el tejido conectivo. Y ahí se va a quedar
hasta que cumpla su función, hasta que produzca una reacción de hipersensibilidad. ¿Y qué pasa con el basófilo? El basófilo también va a iniciar la respuesta inflamatoria, solamente que como está en el torrente sanguíneo, de aquí va a tener que atravesar la membrana celular e ir al tejido conectivo. Y en ese caso, en el tejido conectivo, las dos células ya se confunden, porque la apariencia es la misma, granulosa, que ni siquiera deja ver el núcleo. El basófilo de la sangre tiene un núcleo que tiene unas dos lobulaciones. El mastocito tiene un núcleo esférico. Esa es una diferencia. Pero no podemos observar ese núcleo, es muy difícil por la gran cantidad de gránulos que posee en su protoplasma. El precursor también es diferente. La función es la misma. Los mastocitos existirán en dos poblaciones, ya que al basófilo lo dejamos posteriormente cuando estudiemos sangre. Hay dos poblaciones de estos mastocitos. Los mastocitos se encuentran en el tejido conectivo alrededor de los vasos sanguíneos. Ahí podemos encontrar a los mastocitos. Y los llamamos a estas células como mastocitos del tejido conectivo. Hay bastante. Ahora, existen otros mastocitos que se encuentran en mucosas. Me refiero a mucosas del tubo digestivo o del sistema respiratorio. A ese tipo de mastocitos los llamamos como mucosos. Mastocitos mucosos, mastocitos del tejido conectivo. Por supuesto que hay más cantidad de mastocitos del tejido conectivo. Son dos poblaciones de mastocitos. Lo que liberan son mediadores inflamatorios. El mastocito del tejido conectivo lo que libera es una gran cantidad de histamina, principalmente. Y el mastocito mucoso libera una gran concentración de sulfato de condroitina. Pero si recordamos matriz extracelular, el sulfato de condroitina y la heparina son glucosaminoglucanos. También, en cuanto a la función, fisiológicamente hablando de las dos células, el mastocito del tejido conectivo va a liberar una histamina como un mediador inflamatorio, un mediador que va a iniciar una reacción inflamatoria. Y un mastocito mucoso va a liberar también histamina, pero esa histamina servirá para inducir a células parietales del mismo tubo digestivo donde se encuentran, en el estómago, por cierto, para que puedan secretar ácido clorhídrico. Y si estamos hablando nosotros de una reacción inflamatoria, de una reacción alérgica, esta tiene que ser el producto de la presencia de antígenos, antígenos que puedan desencadenar esa reacción inflamatoria. Pueden ser también moléculas extrañas, ajenas, puede ser el veneno de una abeja, puede ser algún medicamento, algún fármaco, algún alergeno que pueda ocasionar esa reacción inmunitaria, una reacción inflamatoria. Vamos a ir citando a estos mediadores tanto primarios como secundarios. Los vamos a ir anotando para ir conociendo sus funciones. Mediadores primarios. Los vamos a anotar acá. Histamina, sulfato de condroitina, heparina, también tenemos aril sulfatasa, factor quimiotáctico
eosinófilo. Factor quimiotáctico neutrófilo. Vamos a conocer primero a estos mediadores primarios de la inflamación. ¿Cómo se van a poder liberar? Después vamos a hablar de los mediadores secundarios de la inflamación. Estos mediadores se encuentran aquí, dentro de los gránulos. Están preformados y están listos para poder expulsarse y salir de los mastocitos. ¿Cuál va a ser el estímulo? Hemos hablado de antígenos que van a provocar esta reacción, una reacción de sensibilidad o hipersensibilidad alérgica. Este mastocito tiene receptores en su membrana para un anticuerpo. El anticuerpo se llama la inmunoglobulina de tipo E, el anticuerpo E. Ese anticuerpo E va a producir la liberación de los mediadores, tanto primarios como secundarios, a lo que llamamos la desgranulación del mastocito. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a tener primeramente una primera exposición. La primera exposición al antígeno que va a causar la reacción de hipersensibilidad alérgica. Lo que hace la primera exposición es, como resultado, la sensibilización del mastocito. En la primera exposición se producen anticuerpos. Producción de inmunoglobulina del tipo E. Se va a producir eso. ¿Quién va a producir este anticuerpo de tipo E? Una célula que tiene esa función. Una célula que genera los anticuerpos. Estamos hablando de una plasmática. La plasmática va a generar anticuerpos. Y el anticuerpo de tipo E, que va a encontrar receptores en la membrana del mastocito. A esto llamamos sensibilización. Sensibilización del mastocito. Ha creado el mastocito sus anticuerpos, ha recibido sus anticuerpos por la célula plasmática, ¿no? La célula plasmática genera estos anticuerpos que van a la superficie, donde están sus receptores, en la superficie del mastocito. Después, cuando el mastocito se encuentre en una segunda exposición, cualquier exposición que sea después de la primaria, de la primera, pero al mismo tipo de antígeno, lo que se va a producir es la desgranulación del mastocito. Esta es la primera exposición. Ahora, ¿qué es lo que sucede en segunda exposición? En la segunda exposición, como ya tenemos el anticuerpo para el antígeno que va a producir la reacción alérgica, acá están los anticuerpos de tipo E, lo que va a suceder es que el antígeno tendrá que ir donde esté su anticuerpo. Y acaba ahí el antígeno. El mismo tipo de antígeno que ha sensibilizado al mastocito. El anticuerpo E es este. IgE. Y este es el antígeno.
estamos hablando de la reacción antígeno-anticuerpo, o como en inmunología se habla de la reacción epítopo-parátopo, antígeno-anticuerpo. Producto de la reacción entre el anticuerpo y el antígeno es que se va a activar en esta membrana celular una enzima, la ciclasa de adenilato. O adenilato ciclasa o adenilciclasas. Esta enzima activada por efecto de la interacción entre el antígeno y anticuerpo, lo que va a hacer es formar a partir del ATP, a partir del adenosín trifosfato, el AMPC. Ahora vamos a llamar esto como monofosfato de adenosín cíclico. Este es trifosfato de adenosín. Este es monofosfato de adenosín cíclico. Y este monofosfato de adenosín cíclico, dentro del mastocito, lo que va a inducir es a que se liberen fuentes de calcio intracelulares y que puede ingresar calcio de afuera de la célula hacia adentro. Van a aumentar los niveles de calcio dentro del mastocito. Acá están sus gránulos. El monofosfato de adenosín cíclico ayudará a que ingrese calcio de afuera hacia adentro y que también se liberen fuentes de calcio dentro del mastocito. El resultado es que los niveles de calcio intracelular del mastocito son elevados. ¿Y cuál es una de las funciones del calcio? Adherencia. Gracias al calcio, estos gránulos se van a adherir entre sí y se van a adherir hacia la membrana plasmática. Si se adhieren dentro de la célula, el producto que está en su interior del gránulo también se va a ir concentrando. Y cuando se una el gránulo con la membrana por efecto del calcio, entonces tendrá que liberar su producto. Estamos hablando de la liberación de los mediadores primarios, preformados, inflamatorios, se liberan. Si en la primera exposición estamos hablando de la sensibilización, en la segunda exposición estamos hablando de la desgranulación. Desgranulación del mastocito. Y se va a liberar todo este producto, todas estas sustancias farmacológicas. Y ahora sí vamos a ir estudiándolas una por una. Primero, histamina y su efecto. La histamina es un vasodilatador. Se produce relajación de la capa muscular de los vasos sanguíneos, aumenta de volumen, se dilata, aumenta la permeabilidad vascular. Va aumentando la permeabilidad vascular. Broncoespasmo. ¿Qué es el broncoespasmo? La contracción del músculo liso de las vías respiratorias. Puede ser de los bronquios. Aumento de la secreción de moco. Es
Esas son las funciones que tiene la histamina. Va a aumentar la permeabilidad vascular, lo que induce a que pueda salir plasma hacia afuera por vasodilatación. Sulfato de condroitina tiene una función inversa. Inhibe a la histamina. Inhibe a la histamina. Heparina. Sabemos que es un anticoagulante, pero también lo que hace es inhibir histamina. Y la disulfatasa también es un inhibidor, pero es un inhibidor de leucotrienos. Inhibe a los leucotrienos, que los vamos a conocer más adelante, que también son mediadores inflamatorios, solo que estos son secundarios y estos son primarios. Factores quimiotácticos eosinófilos, factores quimiotácticos neutrófilos. Este factor quimiotáctico eosinófilo será para poder combatir parásitos que podrían estar presentes. Neutrófilo para bacterias. Y aquí nos faltan las proteasas neutras. Estas enzimas, estas proteasas neutras, lo que hacen es activar al sistema de complemento. Activan al llamado sistema de complemento. Parte de nuestro sistema inmunitario son estas células. Los eosinófilos van a ser atraídos por quimiotaxis gracias a la interacción con el anticuerpo E y van a combatir parásitos que podrían estar en esta zona. Los neutrófilos también son atraídos por quimiotaxis y podrán combatir bacterias que podrían estar también en esta zona. Y las proteasas neutras van a activar un importante componente del sistema inmunitario que se llama sistema de complemento, que ataca a microorganismos formando unas coberturas llamadas como complejos de ataque de membrana. A ese sistema de complementos lo va a estudiar mucho mejor en el capítulo del sistema linfoide en inmunología. Estos son los mediadores primarios preformados que se encuentran dentro de los gránulos. Ahora vamos a estudiar a los mediadores secundarios de la inflamación. Y vamos a ir borrando estos datos. Así como los mediadores primarios se han liberado, los preformados, los mediadores secundarios se van a liberar también, pero previamente se van a formar. Y acá los vamos a conocer. Mediadores secundarios. La interacción entre el anticuerpo E y el antígeno no solamente va a desencadenar la secuencia, la reacción de pasos que hemos conocido para la liberación de los mediadores primarios, también va a ocasionar la formación y liberación de los mediadores secundarios. ¿A partir de qué se van a formar los mediadores secundarios? A partir de la membrana celular, a partir del
ácido araquidónico. El ácido araquidónico se encuentra en esta cobertura, en la membrana celular. Se está formando a partir de los fosfolípidos. La interacción con el anticuerpo E de este mastocito, cuando el mastocito adquiere el anticuerpo y venga el antígeno, la reacción va a desencadenar la diferenciación de esta capa fosfolipídica en el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico terminará diferenciándose en los mediadores secundarios. No en todos, pero sí en la mayor parte de ellos. El ácido araquidónico va a dar como resultado leucotrienos, prostaglandinas, tromboxano, estos tres componentes, que sí son los principales mediadores secundarios, se van a formar a partir de estos lípidos del ácido araquidónico que se ha formado a partir de la membrana celular. Pero también se van a ir formando y liberando otros mediadores secundarios que no se van a formar a partir del ácido araquidónico, sino se van a formar a partir de enzimas que están en el citoplasma libres. Las bradicininas. Vamos a las funciones de cada uno de estos mediadores secundarios. Leucotrienos. Aumenta la permeabilidad vascular. Igual que la histamina. Vasodilatación. Broncoespasmo. Esa es la función de los leucotrienos. Los leucotrienos y la histamina son los principales mediadores inflamatorios. Sus funciones son muy parecidas. ¿Cuál sería una diferencia? Que primero actúa la histamina, es más rápida porque es un mediador primario, y después se liberan los leucotrienos porque es un mediador secundario. Pero hay un detalle: una vez que se liberan los leucotrienos, estos van a tener funcionalmente miles de veces más potentes que la histamina. Su función va a ser más potente que la histamina, a razón de miles de veces más. Y eso tal vez podríamos compensarlo con el tiempo o con la velocidad de acción. Este es más rápido, este es más lento, pero este es mucho más fuerte, más potente que los leucotrienos. Un ejemplo de la función de la actividad de la histamina puede ser en la rinitis alérgica, porque ahí se produce en la cavidad nasal un edema localizado por el efecto de la histamina, por el aumento de la permeabilidad vascular. Aumenta la permeabilidad vascular y se va a generar un edema. La mucosa va a sufrir una tumefacción, lo que va a dar la sensación de dificultad respiratoria. Y los leucotrienos, que tienen una función con broncoespasmo, llegan a producir bastante fuerte la contracción del músculo liso de los bronquios, mucho más que la histamina. Por ejemplo, en los que tienen o que sufren asma, entonces se contrae el músculo liso a nivel del árbol bronquial y hay dificultad respiratoria. Prostaglandinas. Una de sus funciones: aumento de la secreción de moco.
aumenta la secreción de moco y también produce broncoespasmo. Tromboxano, función, vasoconstrictor, y también es considerado como un factor de agregación plaquetaria, agregación de plaquetas. De ahí el nombre, trombo, ¿no? De coágulo viene eso. Porque el trombo es un coágulo, trombo plaquetario. Bradicininas. Este es un mediador secundario que no se forma a partir del ácido araquidónico. Es un vasodilatador potente. Y también da la sensación del dolor. Esas son las funciones de los mediadores secundarios de la inflamación. Acá tenemos tanto primarios como secundarios. El efecto de estos mediadores van a iniciar la reacción inflamatoria. La reacción de hipersensibilidad, que en su forma sistémica se llama shock anafiláctico. Anafilaxia. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad, pero generalizada, mortal, que se puede producir en unos segundos o minutos y que puede provocar la muerte en algunas horas si no se trata. Por efecto de estos mediadores inflamatorios, en la anafilaxia va a haber dificultad respiratoria, se van a contraer el músculo liso de las mismas vías respiratorias, va a aumentar la secreción de moco, dificultad respiratoria, va a disminuir la presión sanguínea arterial. La persona puede llegar a morir por insuficiencia respiratoria. Pero esta anafilaxia o shock anafiláctico no acontece en cualquier persona. Se produce en personas que sufren de hipersensibilidad, personas alérgicas a cierto tipo de antígenos, tal vez sea algún medicamento, algún fármaco. Muy conocido es que se sufre shock anafiláctico ante la picada de una abeja, al veneno de una abeja, a ciertos componentes de alimentos. En esas personas que ya están sensibilizadas, una segunda exposición puede desencadenar el shock anafiláctico. ¿Y cómo se revierte el shock anafiláctico? El shock anafiláctico se puede revertir con la administración de adrenalina, que va a mejorar el flujo sanguíneo, va a revertir esta reacción, va a mejorar el flujo sanguíneo para que pueda ir a los diferentes órganos, sobre todo al miocardio, y también glucocorticoides, que tienen un efecto opuesto a esta histamina, a estos leucotrienos, porque son antiinflamatorios muy potentes los glucocorticoides. Y así se revierte el shock anafiláctico. Este es el mastocito. Con esto hemos terminado la población de células fijas. Y ahora vamos a revisar la población de células transitorias o de células móviles o libres. Y vamos a borrar todo esto. Población de células transitorias.
Bueno, las células transitorias son células sanguíneas. Son células que se encuentran en el torrente sanguíneo, pero que cumplen su función fuera de este, en el tejido conectivo. Son las siguientes células: linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y las células plasmáticas. Estos son glóbulos blancos, ¿no? Y a estos se los estudia en sangre. Pero aquí lo que vamos a hacer es algunos datos generales de cada uno para ir conociéndolos. Linfocitos. Estas son las células más importantes de nuestro sistema inmunitario y existen dos poblaciones: los linfocitos T y los linfocitos B. El linfocito T, ¿qué función tiene? Iniciar la respuesta inmunitaria de tipo celular. Está a cargo de eso. Respuesta inmune celular. Y los linfocitos B tienen a su cargo la respuesta inmunitaria de tipo humoral. Una respuesta celular es por activación de células citotóxicas, células citolíticas. Pueden ser células natural killer, tal vez pueden ser macrófagos, tal vez sean neutrófilos, y destruyen al antígeno. Una respuesta inmunitaria de tipo humoral es aquella donde se forman anticuerpos o inmunoglobulinas. Se abrevian como IG. Y la función de un linfocito B es producir inmunoglobulinas, es producir los anticuerpos. Monocitos. No son más que macrófagos de la sangre. Son los precursores del sistema fagocitario mononuclear que hemos estudiado en una clase pasada. La mayor parte de la población de nuestros macrófagos se forma a partir de este monocito. No todos, pero sí la mayoría. Y hablando de este punto sobre ya macrófagos, así en general, los macrófagos son una población de células que puede formar parte tanto de las transitorias como de las células fijas o residentes. Y es porque un macrófago puede estar en un estado fijo y se va a activar. Y de ahí va a empezar a movilizarse y va a pasar a ser una célula transitoria. Entonces, como puede estar en ambos estadios, entonces forma parte de las dos poblaciones. Es la única célula del tejido conectivo con esta propiedad, formar parte de las dos poblaciones. Y nosotros recordamos de estos macrófagos que se encuentran en el hígado, en los pulmones, en la piel, etc. Y que también estos macrófagos tienen la propiedad de poder fusionarse. Se fusionan entre sí y forman un macrófago gigante multinucleado que puede fagocitar. Puede ser una bacteria, ¿no? Una bacteria de gran tamaño. Un solo macrófago no puede hacerlo, se fusiona con otras y recién lo fagocitan. Neutrófilo. Este se llama micrófago. Y esto para comparar con el macrófago. El micrófago es más pequeño, es pequeñito, pero su función es la misma: fagocitar, ingerir material del medio externo hacia adentro. Y este es gigante. El neutrófilo es el glóbulo blanco en mayor porcentaje, aunque vamos a conocer el porcentaje después. Ahora decimos que aproximadamente un 60 a 70% de nuestros glóbulos blancos están representados por los neutrófilos. Y estos neutrófilos tienen afinidad para combatir especialmente bacterias.
combaten bacterias, fagocitan bacterias, las destruyen por diferentes mecanismos a las bacterias. E inclusive se puede ir formando la pus por actividad de la bacteria y del neutrófilo. En la pus vamos a encontrar restos de neutrófilos muertos, de bacterias muertas y bastante líquido intersticial. Eosinófilos. Estos van a combatir ahora parásitos. Estos principalmente bacterias. Pueden también combatir hongos. Los eosinófilos parásitos, estoy hablando de vermes, helmintos, gusanos. Los basófilos. Inicia la reacción inflamatoria, la reacción alérgica y funcionan con el mismo mecanismo que el mastocito, igual. Ante la presencia de un antígeno, que puede ser una célula extraña, una sustancia ajena, veneno de un insecto, de una abeja, puede ser tal vez un fármaco, medicamento. Se genera un anticuerpo E y el anticuerpo E logra la desgranulación de esta célula, la misma función. Pero cabe destacar que el precursor para el basófilo es una célula de la médula ósea y el precursor para el mastocito es una célula diferente a esa, no es el mismo precursor. Y la célula plasmática resulta ser la forma más especializada del linfocito B. El linfocito B, en su forma inmunológicamente más competente, se va a transformar en célula plasmática.